18:24 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? En primer lugar, continuamos agradeciendo a toda la gente que nos apoya siempre, especialmente a los que nos dan una mano en Patreon para continuar con nuestra labor informativa. Y hoy quiero comenzar dialogando sobre lo que es el extraño caso de Julian Assange y las contradicciones que tienen los demócratas. Y es que desde que Julian Assange fue acusado allí en el año 2019 de 17 cargos de violación de la ley de espionaje, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado su extradición desde Belmarsh, la prisión de máxima seguridad que se encuentra en Gran Bretaña, donde ya han pasado casi 5 años. Y esto es un tema que es fundamental para todo conservador en el mundo entero. De allí que la presente nota la tomo, de hecho, inspirado en The American Conservative. La lucha contra la extradición es probablemente la última oportunidad que tienen los conservadores de poder volver a reflexionar sobre lo que es el trabajo que debe realizar todo ciudadano de control sobre el cuerpo político. El martes, y digo esto aclarando desde ya un punto fundamental, muchos van a aducir que Julian Assange tiene una tendencia al liberalismo anglosajón, es decir, el progresismo en términos contemporáneos. Sin embargo, la verdad es la verdad, provenga de quien provenga. Y esto creo que es necesario remarcarlo. Volviendo entonces a la noticia, el martes pasado, el Tribunal Superior Británico había anunciado que se iba a aceptar efectivamente las garantías de políticos estadounidenses a políticos británicos de que el caso de Assange no iba a ser considerado, curiosamente, un caso político. Pero los jueces británicos reconocieron 3 posibles motivos de apelación. Ese tribunal dio al gobierno de los Estados Unidos 3 semanas para brindar garantías satisfactorias de que a Assange se les iba a permitir cuidarse detrás de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que se le otorgan las mismas protecciones de la primera enmienda que un ciudadano estadounidense y que la pena de muerte no se iba a imponer. Para que esto se pueda entender, el tribunal británico le estaba solicitando al gobierno estadounidense de que iban a respetar las garantías constitucionales al acusado de Assange. Básicamente se le estaba diciendo al depredador que no iba a seguir con su presa devorada una vez que pisase su territorio. Algo que contradice toda lógica cuando se sabe, al menos para el realismo filosófico, que el obrar sigue al ser. Entonces, es propio del ser escritor el escribir. Es propio del filósofo el filosofar. Es propio del boxeador boxear. De allí es que se ve cierta, entre comillas, ingenuidad, más allá de los arreglos políticos, en considerar que Estados Unidos, uno de los deep state más grandes del mundo, pueda siquiera tener en cuenta lo que es el respeto a las garantías constitucionales cuando son ellos mismos los que constantemente están violentando cada una de las normas y garantías en las enmiendas para así constituirse, en valga la redundancia, este deep state, este estado profundo, este poder que está por fuera del alcance y del control de los ciudadanos. Ninguno de los funcionarios británicos o estadounidenses reconoció la suprema ironía de la decisión judicial. Assange y Wikileaks han expuesto numerosas veces lo que son los engaños y las depredaciones por parte del gobierno estadounidense como de distintos gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, el destino legal depende de si el gobierno británico decide confiar en el gobierno estadounidense independientemente de las interminables mentiras que Assange expuso. Assange, que expuso cómo el gobierno estadounidense estaba violando sistemáticamente las garantías constitucionales, ahora depende de que el gobierno británico decida confiar que esta vez el gobierno estadounidense sí va a respetar las garantías. Stella Assange, la esposa de Julian Assange, se burló de que la decisión fuese asombrosa, ya que dijo:
Lo que los tribunales han hecho es inventar una intervención política de Estados Unidos, enviar una carta diciendo todo está bien. Amnistía Internacional por su parte declaró: si bien Estados Unidos supuestamente ha asegurado al Reino Unido que no violará los derechos de Assange, sabemos por casos pasados que tales garantías son profundamente defectuosas y las garantías diplomáticas hasta ahora en el caso de Assange están plagadas de lagunas. Si Assange fuese llevado a Estados Unidos, el destino de este hombre se decidirá en el tribunal de Alexandria, Virginia, famoso por atacar a cualquier persona que exponga crímenes gubernamentales u homicidios injustos. Si no, podemos ver en este caso lo que fue el caso de John Kiriakou, un ex agente de la CIA y denunciante de las torturas, que allí, en ese tribunal, fue declarado culpable y sentenciado a 30 meses de prisión. También se puede ver el caso de Daniel Hain, un denunciante que expuso el encubrimiento de asesinatos en masa a personas inocentes cometidos por drones en la era de Obama, que fue declarado culpable y sentenciado a 45 meses de prisión. O también el conocido caso de Edward Snowden, que fue acusado por este mismo tribunal, pero prudentemente omitió presentarse a un juicio que era a todas luces irregular. Como estamos viendo, el tribunal en cuestión ya tiene su fama hecha. El destino de Assange amenaza con ser un barómetro de lo que es la destrucción de los periodistas que irritan a los funcionarios. David Davis, miembro conservador del Parlamento, advirtió en su momento: la exitosa extradición de Julian Assange criminalizaría efectivamente el periodismo de investigación como espionaje. Para el conservador, y lo remarco y lo hago a título propio, es fundamental la libertad periodística, porque es la principal forma de exponer la corrupción enquistada en todo cuerpo político. Entonces, nuevamente volviendo a las palabras de David Davis, se sentaría un precedente legal que permitiría procesar a cualquiera que viole el deber de silencio sobre información clasificada estadounidense y delitos patrocinados por el Estado. Jody Ginsberg, jefa del Comité para la Protección de los Periodistas, advirtió que el procesamiento de Assange tendría implicaciones desastrosas para la libertad de prensa. Es hora de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ponga fin a estos procedimientos judiciales y abandone su tenaz persecución al fundador de Wikileaks. Para que esto se pueda ver en el resto del mundo, tan solo un caso cercano a Argentina. Imagínense si nosotros, como miembros de la Resistencia Radio, fuésemos perseguidos cruentamente por el Estado por investigar las irregularidades que hubo, por ejemplo, en la gestión de la pandemia hace 4 años atrás. Lo que va a suceder es que esta persecución se daría de manera legal si dicha gestión de la pandemia se hiciese bajo un supuesto artilugio legal de secreto del Estado o seguridad nacional, lo cual es en última instancia una gran ficción. El gobierno estadounidense ha estado vilipeleando a Assange desde que él y Wikileaks comenzaron a revelar que miles de iraquíes y afganos inocentes habían sido masacrados por el ejército. El vicepresidente Joe Biden en aquel momento denunció a Assange en el año 2010 como un, y cito, terrorista de alta tecnología, pero incluso Biden admitió en ese momento que no creo que haya ningún daño sustancial por las revelaciones de Wikileaks. Curiosamente, 14 años después, es bajo la presidencia de Biden que se lo está juzgando como un terrorista que ha violado la seguridad nacional. Ahora, las agencias federales tampoco han demostrado nunca que la información que Assange y Wikileaks publicaran fuese falsa, un dato no menor. Sería muy fácil quitarle credibilidad y enviar al ostracismo del periodismo a Julian Assange si se lograse demostrar que sus publicaciones son falsas, que es tan solo una teoría conspirativa. Y sin embargo, esto no ha procedido de esta manera. En el Consejo de Guerra del ex cabo del ejército Bradley, ahora Chelsea Manning, larga historia para considerar también lo que es la infiltración LGBT dentro del ejército, quien filtró los documentos, los fiscales no lograron demostrar que cualquier información por Wikileaks hubiera conducido a la muerte de una sola persona en Afganistán o Irak. Es decir, nunca se demostró que la información de Wikileaks
haya significado tan solo la muerte de una sola persona en alguna parte del mundo. Es decir, como estamos viendo de acuerdo a las investigaciones ya hasta el año 2017 por PolitiFact, no ha sido Wikileaks responsable de ninguna muerte en el mundo, lo cual demuestra que esta supuesta seguridad nacional y estos secretos del Estado son en última instancia una ficción para encubrir asuntos políticos, porque nada redunda en mayor seguridad para un solo ciudadano. El hecho de que Assange haya revelado documentos clasificados es suficiente para sellar una condena legal aun cuando no hay una sola víctima real de su accionar. Esto se demuestra entonces lo que es la gran contradicción del espacio demócrata, del espacio progresista, siendo que Assange en su juventud era favorable al liberalismo anglosajón y por lo tanto detractor de la derecha, el conservadurismo o el republicanismo. Irónicamente, mientras se observa esta acción de persecución por parte de los demócratas, podemos ver también en simultáneo que la Casa Blanca de Joe Biden supuestamente ha lanzado una nueva guerra contra el secreto. Y digo, es irónico, porque supuestamente Biden ahora quiere mostrar mayor transparencia de los actos públicos, allende las irregularidades que hay en la persecución hacia Donald Trump, allende ese punto. Parece que ahora están preocupados por las actividades gubernamentales que puedan ser potencialmente ilegales y que estén bajo control público, pero mientras tanto persiguen a Julian Assange. Esto es una ironía. Por eso, es interesante ver, por ejemplo, que la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, se quejó diciendo: gastamos $18,000 millones para proteger el sistema de clasificación y solo $102 millones en el esfuerzo de desclasificación. Es decir, se gasta más dinero en clasificar documentos que en desclasificarlos. Y lo curioso es que cuando el propio Estado desclasifica los documentos y sale a la luz lo que muchos venimos denunciando desde hace tiempo, los que nos han tratado de conspirativos, los que nos han tratado de mentirosos, los que nos han tratado de confabuladores, nunca se retractaron, a pesar de la evidencia empírica frente a ellos mismos. Tal como se dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, ya para terminar, creo que aquí lo más importante es tener en cuenta que el testimonio para Assange, que lo puede ayudar, se pronunció curiosamente durante una entrevista que pasó desapercibido en octubre del año pasado, realizada por el fiscal especial Robert Hur. Mientras Hur presionaba al presidente Biden sobre los alijos de los documentos confidenciales descubiertos y almacenados ilícitamente en su garage, en su estudio, en su grupo de expertos, en su oficina, dice Biden: sobreclasificamos todo y el 99% de ello no tiene nada que ver con que no pudieran captar o leer en voz alta al público. El fiscal especial Hur se dignó no presentar cargos contra Biden a pesar de sus violaciones a la ley federal, que tenían muchas similitudes, como la conducta que provocó 40 cargos de delitos graves contra el expresidente Donald Trump. El caso de este fiscal demuestra nuevamente que Assange tiene a su favor cómo exponer públicamente el favoritismo que hay en Estados Unidos, y diría que en el mundo entero, por cuidar las figuras progresistas y atacar a las figuras conservadoras y de derecha. Por mucho menos se le enjuició mucho más a Donald Trump, y mientras tanto vale recordar que Biden y su familia, y por una cuestión de evitar censura no puedo hacer mención a su descendencia, donde también se mostró irregularidades. Aquí se observa que justamente estas irregularidades siempre favorecen a los demócratas, siempre favorecen a los progresistas. Los que hablan en nombre de la libertad y en nombre del progreso indefinido son los primeros en ocultar información del Estado. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí que si uno quiere realmente cuidar verdaderamente lo que es la libertad, debe permitirse que la información pública propicia por los funcionarios
esté al acceso de toda la ciudadanía y no escondida bajo el artificio imaginario de una supuesta seguridad nacional o un secreto de Estado. Debemos tener en cuenta que el gobierno debería estar obligado a demostrar que una divulgación perjudicó el interés público, puso en peligro a la nación, algo que todavía no se ha logrado hacer en el caso de Assange. Y eso también socavaría el incentivo perverso que perpetuamente impulsa la sobreclasificación. Desafortunadamente no va a ser posible en estos tiempos cuando vemos nuevamente que las ideas de izquierda están constantemente encriptadas dentro de lo más profundo del Estado. Te agrego un dato de esperanza nomás. Simplemente hablaste de Donald Trump. Donald Trump lo puede indultar a Julian Assange. Esperemos que así sea. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.